El desierto no olvida. Incluso con el cielo despejado y el sol cegador, incluso cuando las huellas son borradas por el viento, nada se desvanece por completo. En el polvo se esconden nombres que nadie se atreve a pronunciar, pasos que significaron un adiós y sangre que se secó demasiado rápido. Y ahora el desierto la sostiene a ella. Su figura se curva bajo el calor implacable y su silencio atraviesa el aire como una advertencia. Ella no camina con un objetivo, sino con la resignación de quien ya no lucha. Simplemente avanza. No sabe si huye o regresa. Solo sabe que detenerse sería lo mismo que morir. Su bebé respira con calma sobre su pecho, pero la respiración de ella es entrecortada, superficial, irregular, no por el cansancio, sino por los recuerdos, por todo lo que cargó y todo lo que perdió. No lleva un mapa en sus manos ni un destino en sus ojos. Solo el pendiente roto que cuelga en su puño, una pieza desgastada por dedos que alguna vez temblaron y ahora se aferran a él. Un pequeño nombre tallado en su superficie, apenas visible, como una oración que nunca llegó al cielo. La masacre se había llevado voces, cuerpos, fuego y tierra, pero los nombres perduraron. Los nombres permanecen, incluso en el polvo y en el silencio. Su vestido está rasgado, no por las espinas de los cactus, sino por la noche en que huyó, por el agarre que no provino de enemigos, sino de sus propios vecinos, aquellos que antes la saludaban con la cabeza, aquellos que simplemente lo permitieron. Un buitre se alza sobre un poste oxidado más adelante, con las alas pegadas al cuerpo y la mirada fija, la observa de la misma manera en que los hombres observan lo que no comprenden. Ella le devuelve la mirada, pero sin miedo, con una sensación de conocimiento profundo. Conoce esta tierra y conoce la muerte. Uno de los dos sobrevivirá, uno de los dos volará, pero solo ella sabe cómo cargar el dolor a través de la arena sin dejar que se derrame. Ella simplemente sigue su camino, y el pájaro no se mueve. El bebé se agita, pero no llora ni se queja. Simplemente vive, simplemente existe. Y esa es la razón por la que sus pies no dejan de moverse. No es la fe, no es la venganza. Es solo esa suave respiración contra sus costillas. Un sonido tan tenue que podría confundirse con el viento, pero no lo es. Es un recordatorio, el último que le queda. Se limpia la cara con el dorso de la muñeca, esparciendo sal y polvo. No ha llorado en días, quizás semanas. Las lágrimas se secaron cuando los tambores se detuvieron y las llamas comenzaron. Ahora, lo que queda no es emoción, sino funcionalidad. Es seguir adelante. A lo lejos, más allá de la curva de una colina sin vida, algo rompe la monotonía de la arena y la roca. Lona. Una tienda de campaña vieja y desvencijada, del tipo que usaban los soldados que ya no tenían órdenes. Una bandera cuelga sobre ella, roja y con una cruz, un símbolo del que le enseñaron a huir, y sin embargo no se detiene. El peligro no siempre es lo más ruidoso. A veces el peligro es un recuerdo, a veces el peligro es el amor. Esta noche incluso el peligro ofrece una sombra y eso es suficiente. Sus piernas tiemblan, no de miedo, sino por el peso de seguir avanzando. Reajusta la tela que envuelve al niño, la aprieta y se acerca. No se apresura, no duda, solo se mueve. El cielo se tiñe de un color cobre, el tipo de atardecer que parece un acto de perdón. El viento amaina, y aún así, ella no mira hacia atrás. Detrás de ella solo hay huesos y traición. Delante podría esperar la muerte, la piedad o algo más. No pregunta, no tiene esperanzas, solo llega, y en ese simple acto sobrevive. La solapa de la tienda no se mueve. El viento está demasiado cansado, al igual que él. Adentro, el hombre no levanta la cabeza de inmediato. Ha habido demasiadas falsas alarmas, demasiados fantasmas jugando con el polvo, pero entonces no escucha nada. Y ese silencio, más que cualquier ruido, es lo que lo hace ponerse de pie. Retira la lona y la encuentra parada justo más allá de la línea de sombra, quieta, despojada, con el polvo adherido a su piel como una segunda capa. Sus ojos son indescifrables, y sus brazos rodean al niño no por miedo, sino por instinto. Un instinto que no se pregunta si el otro hombre es un enemigo o un aliado. Solo se pregunta, ¿hay sombra? ¿Todavía hay tiempo? Lo primero que siente él
No es amenaza ni deber, es solo confusión. No había hablado con una mujer en meses, ni había visto una de cerca desde que la fiebre se llevó a la última enfermera. Lo que ve ahora no es una intrusa, ni siquiera una intrusa. Lo que ve es a alguien más cansada que él, y solo eso es suficiente para detener su mano. El rifle está apoyado contra la silla junto a la mesa, a solo 3 pasos de distancia, pero sus botas no se mueven y sus dedos no se estremecen. Hay algo antiguo en el silencio que se interpone entre ellos, algo sagrado, algo que dice, ambos hemos perdido demasiado para sacar armas esta noche. El niño se agita, el hombre nota la fuerza con la que ella lo sostiene, cómo sus hombros no se desploman a pesar de que sus rodillas parecen a punto de ceder. Ese agarre, sagrado e instintivo, le trae a la memoria un recuerdo desde el fondo de su pecho, una habitación pequeña, una cuna, el olor a ceniza y a lilas, una hija que nunca pronunció su primera palabra, y el sonido de los brazos de su esposa rodeándola, protectores de una manera que él nunca entendió, hasta que no quedó nadie a quien proteger. La mujer no habla, no entra, espera, como si aguardara una señal que él no sabe cómo dar. No un gesto, no una palabra, solo algo, un cambio en el aire que le diga que aquí no la casarán. Él mantiene las manos a los costados, no por falta de control, sino por una elección consciente, el tipo de elección que se vuelve pesada en la guerra y aún más en la paz. Ve la sangre incrustada en su talón, la grieta en su labio, la forma en que la manta del bebé está cuidadosamente doblada a pesar de la suciedad. Es entonces cuando ocurre. No es piedad ni caridad, solo movimiento. Él retrocede un paso, lo suficiente para que ella pueda pasar si lo desea, lo suficiente para decir, hay fuego adentro, hay una olla en las brasas. Aquí no hay cerraduras ni barrotes, solo respiración, solo huesos, solo silencio. Ella entra. Él no habla y ella tampoco, pero algo antiguo, más viejo que la guerra y los nombres, pasa entre ellos, y el arma permanece junto a la silla, porque hay noches en las que incluso el odio olvida su papel. Y a veces, una pistola descargada hace más ruido que una cargada. El fuego dentro de la tienda crepita como recuerdos lejanos, tenues, persistentes, negándose a morir. Ella no se quita el chal, solo lo aprieta más, como si la tela raída todavía pudiera ofrecer protección contra un mundo que ya le había quitado demasiado. Se mueve lentamente, no por indecisión, sino por un profundo conocimiento. El conocimiento de que la seguridad nunca es segura, ni siquiera en el silencio, ni siquiera cuando el aire está inmóvil. Él señala la manta, hacia la esquina cerca del fuego. Ella mira una vez y asiente una vez. No se intercambian palabras, solo aliento, solo un hilo de entendimiento mutuo demasiado suave para ser llamado confianza, pero demasiado ruidoso para ser ignorado. Ella acuesta al niño primero, con delicadeza. El bebé se remueve, presiona la cara en el hueco de su brazo y se acomoda. Los dedos de ella se ciernen sobre la frente del niño por un momento más, como si sellaran una oración sin sonido. Luego se sienta, luego se acuesta, pero su cuerpo nunca se relaja por completo. Duerme de cara a la entrada, siempre a la entrada, no por superstición, sino por lo que había entrado por las puertas antes. Botas, puños, fuego, extraños con ojos sin ley. Su sueño nunca ha sido profundo, no desde los ataques, no desde que los tratados se convirtieron en trampas. Incluso ahora, bajo la lona y las estrellas, con un extraño que no había alzado su mano ni su voz, su respiración llegaba en ondas superficiales. Sus dedos se curvan alrededor del mango de un pequeño cuchillo escondido entre los pliegues de su falda. No lo aprieta, solo necesita saber que está allí. Él tampoco duerme. Se sienta cerca del fuego, con los ojos medio cerrados, observando cómo las sombras se recuestan contra la lona como fantasmas que dan vueltas afuera. No habla, no se mueve. Simplemente se sienta de la manera en que un hombre se sienta cuando el pasado ya se ha llevado todo lo que valía la pena robar. Ella se da cuenta de eso, incluso de espaldas a él. Esa noche, el bebé no llora, ni una sola vez. Como si supiera, de alguna manera, que la madre necesitaba descansar más que él. Como si el niño, apenas respirando, eligiera el silencio como un regalo. Esa quietud, en medio de tanta incertidumbre, los envuelve como algo sagrado, una misericordia frágil.
Una respiración que se mantiene. Ella sueña. En el sueño una mano se extiende hacia ella, áspera, curtida por el sol, llena de callos. Se cierne cerca de su mejilla, temblando ligeramente. No la toca, simplemente se queda, como si quisiera recordar cómo se sentía la delicadeza. Luego se retira. Ella no sabe si era la mano de él o de otra persona, pero se despierta con lágrimas pegadas a su almohada, no lloradas, sino simplemente adheridas allí, como si hubieran bajado por su rostro sin que se diera cuenta. Algunas amabilidades llegan demasiado tarde, pero incluso en sueños, ella quiere creer en ellas. Incluso dormida, mira hacia la puerta, porque las puertas nunca olvidaron cómo abrirse, y tampoco lo hizo el pasado. Cuando llega la mañana, la luz es escasa y lenta, deslizándose por el suelo como si no estuviera segura de ser bienvenida. Ella no se ha movido mucho durante la noche, solo ha reajustado al niño una vez, acomodando la manta con manos que recordaban otro invierno, otro refugio, otro rostro junto al fuego. La tienda huele a humo de leña, a lana seca y débilmente a algo caliente que hierve en la olla. Él ya está en la pequeña tetera de hierro, sirviendo sopa en 2 cuencos de estaño abollados. El vapor sube en rizos constantes, el tipo de vapor que llena el aire sin prisa. No la mira cuando coloca uno de los cuencos cerca de su rincón. No es una invitación, no es una orden, es solo una presencia, algo dado sin precio ni preguntas. Ella no lo toma de inmediato. En cambio, observa sus manos, la forma en que sirve el caldo lentamente, no para medir la porción, sino para mantener firme el agarre, como si estuviera demostrando tanto a sí mismo como a ella que sus manos no estaban destinadas solo a sostener rifles o a cavar tumbas. Ella nota la cicatriz en su nudillo, el leve temblor que se desvanece solo cuando deja el cuenco. El niño se remueve, con los ojos medio cerrados, y ella sabe que la elección no tiene que ver con la confianza, sino con la leche, con mantener la vida en marcha, un sorbo a la vez. Ella toma la cuchara. En su mundo, hablar había sido reemplazado por masticar. En el de ella por observar. Deja que el primer bocado se quede en su boca. Sal, humo y algo terroso que no puede nombrar. La transporta en el tiempo, a la pequeña olla de barro de su abuela sobre un fuego, a las raíces sacadas de la tierra helada, a un olor que una vez significó seguridad antes de que comenzara la marcha hacia el oeste. Él come en silencio, sin levantar la vista. El fuego chisporrotea una vez, y el niño emite un sonido suave mientras duerme. Ese es el único ruido entre ellos. A la mitad del cuenco, ella disminuye la velocidad, dejando que el calor se extienda. No porque confíe en él, no porque quiera quedarse, sino porque la supervivencia a veces significa aceptar lo que se da, incluso de manos que alguna vez llevaron la bandera equivocada. Cuando termina deja el cuenco con cuidado, no queriendo que el sonido rompa lo que sea que mantenga el aire en su lugar. Él lo recoge sin decir una palabra. Ella no le da las gracias. Él no lo espera. No le había ofrecido comida, sino una pausa. Una breve y frágil pausa en el largo camino entre el peligro y el escape. Y eso, por ahora, era suficiente. El día se agota sin mucho ruido. Ella permanece cerca de la sombra de la tienda, descansando al niño en su regazo, cosiendo una costura suelta a lo largo del borde de la manta con una aguja doblada que guarda en su bolsa. Él se mueve entre el fuego y la pequeña caja donde guarda sus cosas. Botas, un abrigo doblado, una lata de tabaco desgastada por las esquinas. Es cuando se inclina para avivar las brasas que algo se le cae del bolsillo de la chaqueta. Un papel doblado, arrugado tantas veces que parece a punto de romperse. Cae cerca de sus pies. Ella no lo alcanza, pero el viento sí, levantando el borde para que se vea la tinta. Ella ve una palabra primero, hija, escrita con una mano pesada y deliberada. Una línea ha sido dibujada sobre ella, y debajo con la misma letra otra palabra, fantasma. Las letras son más pequeñas esta vez, como si él hubiera tenido miedo de que pudieran ser leídas en voz alta. Él se da cuenta de su mirada y se adelanta, recogiéndolo antes de que el viento pueda llevárselo. Lo desliza de vuelta en su chaqueta con la mandíbula tensa, de una manera que no parece enojo, sino un recuerdo que presiona demasiado fuerte contra el presente. Ella no pregunta, él no explica.
El resto de la tarde transcurre en un silencio que ha cambiado de forma. Ya no es la quietud cautelosa de los extraños, es más pesado, compartido, como el sonido que sigue a la campana de una iglesia. Ella sabe, sin conocer los detalles, que lo que estaba escrito en ese papel no estaba destinado a permanecer en tinta, ya había sido tallado en él. Esa noche, mientras él se sienta afuera cerca de las brasas, ella mete la mano en la pequeña bolsa de su cintura y saca una cuenta de madera tallada. Había sido de su hermano, atada al final de una cuerda que llevaba en la muñeca antes de que llegaran los soldados. La gira en sus dedos durante mucho tiempo, sintiendo los surcos, el aceite de los años, el débil olor a humo que ningún fuego podría eliminar. Cuando finalmente se levanta, la coloca en su catre, justo donde su mano aterrizaría cuando se acostara. Sin nota, sin palabras, solo esa cuenta, pequeña y redonda, que lleva más verdad de la que una carta podría contener. Regresa a su lugar junto al niño y se acuesta, con los ojos abiertos, hasta que la oscuridad se vuelve demasiado profunda para ver. En algún lugar detrás de ella, el suelo de la tienda cruje cuando él entra. Hay una pausa. Luego, el sonido más débil de la madera rodando en su palma. La noche transcurre sin pasos ni voces, solo la respiración lenta del fuego y el suave balanceo de la tienda cuando el viento llega abajo desde el este. Ella se queda quieta, con el brazo curvado alrededor del niño, despertándose a medias con cada cambio en el aire. Él tampoco se mueve mucho, pero ella puede escuchar el peso de él girando una o dos veces, el catre crujiendo bajo un cuerpo que ha aprendido a descansar ligeramente. El amanecer llega como suele hacerlo en el desierto, primero como una fina línea de plata a lo largo del horizonte, luego como un lento lavado de oro pálido sobre el suelo. Es entonces cuando el bebé se agita, no con un gemido, sino con un grito repentino y penetrante que rompe la quietud de la tienda en dos. Ella se mueve para levantar al niño, sus manos ya formando el suave bulto contra su pecho. Pero antes de que pueda calmarlo, él ya está allí, no lo suficientemente cerca como para tomar al niño, no extendiendo la mano demasiado rápido, solo parado cerca, con los ojos firmes y extrañamente suaves. Luego, sin pensarlo, tararea, bajo, irregular. El tipo de sonido que se hace no para calmar a una audiencia, sino para evitar que las propias manos tiemblen. La melodía es áspera, casi sin forma, pero lleva un peso que no nació aquí. Un himno, se da cuenta, de su lado de la guerra. Una canción destinada a hacer que los hombres marchen hacia adelante. Sin embargo, aquí es algo completamente diferente. Una canción de cuna despojada de su propósito, convertida en un puente entre dos personas que no tienen nada en común más que el momento presente. Los llantos del bebé se calman, no por las palabras, no hay ninguna sino por el ritmo. La propia respiración de ella se sincroniza con él, como si el sonido llegara no solo al niño, sino a la parte de ella que había estado congelada desde la noche en que su pueblo ardió. Ella observa cómo él se acerca, lo suficientemente lento como para que ella lo detenga. No lo hace. Su mano toca la mejilla del bebé, con el cuidado de alguien que sostiene algo más frágil que el hueso. Sus dedos tiemblan, solo una vez. Ella ve los años en ese temblor, la ausencia de una hija, el eco de los brazos de una esposa, el peso de una carta doblada demasiadas veces. Cuando se retira, no habla. Ella tampoco. El niño se acomoda entre ellos, su respiración sincronizada con las últimas brasas del fuego. La luz de la mañana se extiende por el suelo de la tienda, tocándolos a los tres de la misma manera, sin pedir permiso. A mediodía, el calor se asienta sobre la tierra como una respiración contenida. Ella mantiene al niño a la sombra, lo alimenta en el espacio tranquilo justo afuera de la tienda, mientras él se ocupa de reparar las costuras de la lona. Hablan poco, solo pequeños intercambios sobre el fuego, el agua, el viento cambiante. Sin embargo, en esos fragmentos algo ha cambiado. Ya no hay guerra en su tono, ni sospecha, solo el entendimiento silencioso de dos personas que han permanecido demasiado tiempo en el camino de la pérdida. Cuando el sol se inclina hacia el oeste, ella se levanta y comienza a envolver al niño. Sus movimientos son deliberados, cuidadosos, pero sus ojos no se desvían. Se va a ir.
Había entrado en este campamento con nada más que polvo aferrado a ella, y se iría con lo mismo, solo que ahora hay una pausa antes de irse. Su mirada recorre la tienda una vez, luego se detiene en la bandera que cuelga en la entrada, roja, descolorida, blanca, desgastada, la cruz aún visible pero suavizada por el viento y la suciedad. Una vez le habían dicho que huyera de ella, una vez había significado la muerte. Ahora en sus ojos era solo tela, tela lo suficientemente ancha como para proteger los huesos de un niño del frío. La retira sin ceremonia, la dobla no como un estandarte, sino como una manta. En el fuego, la coloca en el suelo y la usa para envolver un pequeño bulto. Flores silvestres del borde del lecho del arroyo seco y un sonajero de bebé hecho con semillas en una bolsa cosida. No lo busca a él mientras hace esto. Sabe que él lo encontrará. Al amanecer del día siguiente, cuando él sale, ahí está, la bandera envuelta y esperando. Él se agacha para tocar la tela. Sus dedos rozan las flores, el sonajero, los pliegues que ella había presionado con cuidado. Le toma mucho tiempo mover la mano. Entonces él entiende. La bandera había representado división, mando y sangre, pero en sus manos, por una noche, había llevado calor. Los símbolos cambian, a veces lentamente, a veces en un solo aliento. Él levanta el bulto, no para recuperarlo, sino para protegerlo del viento, y en la quietud que sigue, siente el peso de algo nuevo. No perdón, no olvido, sino la primera prueba frágil de que la supervivencia puede adoptar muchas formas. Cuando el sol se asoma por el horizonte, ella ya se ha ido, sin el sonido de los pasos al irse, sin una última mirada a través de la solapa de la tienda. Solo ausencia, repentina y completa, como si el viento la hubiera reclamado antes de que la luz pudiera hacerlo. En su catre, donde la bandera había estado doblada, hay algo más pequeño, un animal de madera tallado, su superficie oscurecida por años de contacto. La forma es inconfundiblemente Sioux, sus líneas delicadas e inflexibles, un vestigio de un mundo más antiguo que la guerra, más antiguo que su propio nombre. Él lo recoge, sopesándolo en su palma de la misma manera que uno evalúa la verdad de un recuerdo. En algún lugar más allá del alcance del desierto, en la siguiente aldea a la que llega, nace un niño. Un niño. Ella lo nombra Tate, el viento, no por las tormentas que arrancan los techos, sino por la respiración que se mueve de manera invisible entre dos personas que nunca compartieron sus nombres, pero compartieron algo más profundo. Pasan los años. La guerra se desvanece en el tipo de historia que llena libros, pero deja la tierra sin cambios. Él se encuentra a menudo a orillas de un río, el gris de su viejo uniforme captando la luz de maneras extrañas. A veces se sienta durante horas, con los ojos fijos en la orilla lejana como si pudiera levantarse y hablar, como si le debiera una respuesta. Él no piensa en ella como una enemiga, ni como una salvadora. Ella fue un cruce, breve, peligroso, necesario. Lo que queda no es un recuerdo para pulir y sostener a la luz, es una transformación, un cambio que no se puede deshacer. El desierto lo recuerda todo, pero de vez en cuando perdona, no con palabras, no con promesas, solo con el viento débil e irrastreable que se mueve entre dos lugares distantes, llevando el calor de un fuego compartido a una noche que habría sido más fría sin él.